Buenos días, soy Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis aquí en Costa Rica. Un cordial saludo a nuestros suscriptores que nos acompañan hoy y también un saludo especial, cordial a los funcionarios del sector público que ahora nos acompañan bastante en estos webinars. Hoy tenemos un tema bien interesante sobre cómo ofertar correctamente en licitaciones de bienes y servicios, que son las que hay más cantidad. ¿Qué elementos básicos no pueden faltar? Eso es lo que vamos a ver con nuestra experta, que ya vamos a presentar. Estimamos una duración de 1 hora y sus preguntas y comentarios son bienvenidos en el QA y en el chat. Nuestra experta, Máster Ana Marcela Palma, ella, ya ustedes me imagino que la conocen, ella es experta en contrataciones públicas, tiene una especialización en España, es asesora de nuestros clientes y es asesora, instructora tanto de el sector público como sector privado en estos temas. Para los que no conocen de Conexis aún o están apenas conociendo Conexis, nuestro foco es apoyar a las áreas comerciales que venden a gobierno a aumentar sus negocios en licitaciones. Tenemos más de 1,000 empresas suscritas en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México. Y para muestra brevemente de lo que hacemos, en nuestro sitio Licita y Gana, ahí pueden encontrar más información de nosotros. Tenemos 3 líneas de negocio: leads para identificar oportunidades para sus negocios donde quiera que estén, en tiempo real, en forma muy eficaz; analytics para estudiar precios, competidores, productos, marcas, periodicidad de compras para cualquier producto o servicio en Costa Rica o en el resto de los países que mencioné; y training, que hoy tenemos 2 avisos bien importantes de la parte de entrenamiento para eh, equipos comerciales que estoy seguro que les va a llamar la atención. Y para eso tenemos un invitado previo especial, don Eduardo Rojas. Bienvenido, Eduardo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo quería invitarlos porque la próxima semana, el viernes 8 de marzo, comenzamos con un taller que habla sobre el tema de reajustes de precios en general, pero tiene mucho que ver con el tema que va a tratar Marcela hoy, de cómo licitar, porque es en la oferta que yo voy sembrando las bases de la ejecución contractual. Cómo se tiene que presentar la estructura del precio, cuáles son los índices más adecuados para presentar la estructura del precio. Recordemos que en el artículo 102 del reglamento se dice que la administración hace una estructura del precio y el oferente lo que pone es los montos, los porcentajes y los índices asociados. Y aquí es donde comenzamos a hablar sobre tipos de índices, cómo es la mejor forma de definir todos los componentes de costos directos e indirectos, cómo vamos a manejar a futuro un eventual reclamo administrativo, qué es el método analítico, cómo lo vamos a utilizar, cuáles son los requisitos que tenemos. Entonces, tiene mucho que ver con lo que Marcela va a hablar, solo que nos concentramos en la parte financiera, en la parte del equilibrio económico del contrato y todo lo que tiene que ver con los eventuales reajustes. Sobre este tema, lamentablemente hay demasiadas deficiencias, tanto a lo interno de las instituciones públicas y por supuesto, afuera, porque todavía estoy viendo estructuras de precio que hablan solo de insumos, gastos administrativos y utilidad y mano de obra. 4 componentes. Si usted es de los que está ofertando todavía hoy así, pues obviamente no sabe lo que la ley está pidiendo en términos de detallar los costos directos e indirectos de la oferta. Cómo, qué tipo de costos directos existen, qué es un costo directo, qué es un costo indirecto, son algunos de los temas que vamos a ver en este taller que comienza la otra semana. Son 3 sesiones de 2 horas y media, 2 horas, apoyados de una plataforma donde ustedes tienen el material, vamos a hacer reajustes y ese tipo de cosas. Y pues queríamos invitarlos, dado que es absolutamente claro las deficiencias que en este momento existen. Y también ustedes saben que ya hay próximo a salir publicado el nuevo reglamento de reajustes de precios y revisión de precios, que cambia un poco el panorama, el tema de cronogramas,
la no objeción a los índices utilizados, la no objeción al presupuesto que se planteó como parte de la adjudicación, etcétera. Son muchos de los temas, mucho de componente matemático, y los invito a que se integren a este taller. Son 3 viernes de hoy, de mañana, bueno, mañana es viernes, yo creo, ya se me acuerdo. El Sí, 8, de este viernes que viene, en 8 empieza. sí, 8, 15 y 22 a las 9 de la mañana es el taller. Entonces, cordialmente invitados a integrarse a esa sesión de capacitación. Ok, si alguno está interesado, entonces puede contactar de una vez a Erika Ortiz, nuestra gerente comercial, a este correo electrónico o llamarla por WhatsApp a este número y le pueden reservar su espacio. Muchas gracias, Eduardo. Con Pero mucho también gusto. tenemos otro, aprovechando la oportunidad, tenemos otro taller que es al mismo tiempo, eh, que es este que está aquí, que aquí ya le doy una bienvenida a Ana Marcela para que nos resuma un poquito brevemente de qué se trata este taller que también empieza la próxima semana. Nunca habíamos hecho dos talleres al mismo tiempo, pero por un tema logístico tuvimos que hacerlo así esta vez. Entonces, bienvenida Ana Marcela. Si quieren, nos cuenta un poquito de este taller de la ley de Claro, contratación. Mauricio. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos nuestros suscriptores y nuestros invitados. Bueno, ya saben que la ley tiene poquito más de un año de estar en aplicación, ¿verdad? Y poco a poco se van dando ya criterios, interpretaciones. Y bueno, aunque ahora Eduardo lo comentaba, que estábamos previamente nosotros conversando, se presume, hay mucha gente que presume que conoce el alcance de la ley y del reglamento. Lo cierto es que todavía falta, tal vez en la práctica uno ve que falta mucho estudio y conocimiento del alcance de las normas, tanto legales como reglamentarias. Entonces, vamos a dar un curso nuevamente repasando, revisando los principales contenidos de la ley y el reglamento, pero ya incorporando también la interpretación que han hecho órganos como la Dirección de Contratación Pública con algunos de los temas y la misma Contraloría General también, y vamos a ir abordando problemas prácticos que estamos viendo en la aplicación de las normas. Entonces, aunque no, la persona tal vez dice, ya yo llevé el curso de la ley y reglamento, bueno, aquí podemos repasar los contenidos y revisar aspectos prácticos que ya están dando de qué hablar, por decirlo así. Muchas gracias, Ana Marcela. Entonces, las personas que están interesadas, por favor, eh, reservar su espacio de una vez con Erika, ¿verdad? A este correo, este WhatsApp, este teléfono. Estamos en la mejor disposición para que lo puedan aprovechar. Son 7 sesiones y empieza el próximo jueves, creo que es 7 de marzo. Perfecto. Ok, bueno, entonces de mi parte estamos y Ana Marcela, bienvenida ahora sí con ya el tema de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, la charla de hoy, como decía don Mauricio, la intención nuestra y obedece, casi siempre proponemos temas que vemos a partir de la consulta que se nos hace a través del correo electrónico de Conexis para los suscriptores, ¿verdad? Que tienen ese servicio, y vamos viendo detalles, preocupaciones que hay en el día a día, y entonces tratamos a través de esta parte de entrenamiento, pues ayudarles y apoyarles también como a ir identificando temas claves. Hoy posiblemente para algunos de ustedes la charla va a repasar conceptos o aspectos muy básicos, pero es que la correcta presentación de ofertas en las contrataciones de bienes y servicios pasa por tener el dominio y el manejo de elementos muy básicos. Y entonces vamos a hacer como un repaso de lo general para ir a cosas más específicas, detallando aspectos que vamos a ver que en la práctica son medulares dominar y que sin embargo de pronto nos encuentra casos en donde no es así, donde hay un desconocimiento de esto mínimo que uno debe saber a la hora de participar, enfocándonos hoy en los contratos de bienes y servicios. Lo primero de todo es tener presente siempre, y esto es como una regla de oro,
que en la presentación de ofertas ustedes siempre van a tener que considerar, y esto para quienes nos acompañan del sector público, también le vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Vamos a ir viendo como las dos caras de la moneda. Sin embargo, la charla se enfoca mucho en la presentación de ofertas, pero por el otro lado, la administración, cómo recibe esa oferta, cómo la analiza, eso también está en juego. En la presentación de ofertas es indispensable considerar condiciones de base general, las que yo llamo así como los elementos básicos que uno no puede perder de vista. Luego habrá elementos que llamamos condiciones estratégicas y de competencia, ya muy del resorte de cada uno. Si estamos en el mercado de insumos médicos, si estamos en el mercado de cierta tecnología, si estamos en el mercado de vehículos, automotores, ¿verdad? Cada uno ahí, cada uno de esos mercados pues presenta particularidades y habrá condiciones estratégicas que yo pues deba dominar en función de ese mercado. Y por supuesto, y lo que nos tiene aquí, las condiciones normativas, porque esta materia se basa en una serie de reglas. Cuando nosotros entramos a hacer negocios con las instituciones públicas, para quienes están en el sector privado, esto es un negocio, pero en realidad para quien está del lado de la administración, lo que está haciendo es cumplir un fin público. Está comprando para efectos de cumplir un fin público y salvaguardar el interés general. Entonces, cuando entramos al ámbito de la contratación pública, hay que tener presente que perdemos un poco nuestra autonomía, un poco no mucho, nuestra autonomía de la voluntad. Ese principio que en el ámbito privado es muy amplio, donde podemos hacer todo tipo de negocios que no estén prohibidos. Cuando entramos al ámbito de la contratación pública, nos alejamos de ese principio para someternos a una serie de reglas que son de acatamiento obligatorio y que van a marcar en muchos casos si mi oferta es válida o no, si mi oferta puede quedarse dentro, ser considerada para efectos de adjudicación o no. Entonces, por supuesto que es indispensable conocer esas reglas. Y lo que les decía, detrás de cada negocio que alguien del sector privado visualiza, del otro lado hay un fin público que debe atenderse y además ahora con los conceptos de contratación pública estratégica hay unos objetivos estratégicos que hay que cumplir. Protección al ambiente, fomento a la innovación, protección a ciertos sectores sociales vulnerables, y ahí es donde vamos viendo ciertos factores de evaluación, como por ejemplo el premiar a una empresa que tenga un X% de planilla con personas con discapacidad o con personas que ya tengan una determinada edad, ¿verdad? Ahí es donde entran en juego esos elementos. Por otro lado, el uso de fondos públicos, sabemos que la compra pública cada vez, o sea, tiene un peso muy importante en la economía de los países actualmente. Alrededor del 12, puede ir del 12 al 20% más o menos del Producto Interno Bruto. Entonces tiene un gran peso en la economía. Y eso determina entonces que la actividad, por supuesto, está sujeta a distintas formas de control. Y las reglas son obligatorias, y esto es muy importante, no solo para los particulares, sino también para la propia administración, que con todo respeto, sí, a veces hay casos en donde uno ve que la propia administración vacila un poco en la aplicación de las reglas, duda un poco de cómo debe hacer, y entonces, por supuesto, si nosotros conocemos esas reglas, podemos tener una ventaja ahí a la hora de intervenir y poder decirle a la administración, esto debería plantearse de esta manera a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico, por supuesto, proporciona. Y ahí también es importante y esencial tener claro varias cosas. Primero, se presume que la administración, y con esta presunción ustedes me refiero a quienes están en el sector privado y también quienes están en el sector público, tienen que partir de eso. Se presume que la administración sabe lo que está haciendo a nivel del procedimiento, que ya ha hecho los estudios de mercado, que ya hizo las revisiones correspondientes, todo el análisis previo y que cuando abre el procedimiento está muy segura de lo que quiere contratar y cómo lo quiere contratar, ¿verdad? Y se presume también que lo que hace está bien hecho. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, por ejemplo,
acudimos, y ustedes posiblemente ya han tenido esa experiencia, presentamos un recurso de objeción y la Contraloría nos dice que sobre nosotros recae la carga de la prueba, el peso probatorio de demostrar que la administración está sobrepasando algún límite de las reglas, de estas reglas que estamos hablando, ya sea a nivel de los límites de la discrecionalidad, que la administración está actuando contra reglas de la ciencia, la técnica, la lógica, la justicia, y que por lo tanto está vulnerando la igualdad de trato o la libre concurrencia. Entonces, muy importante, y nos piden a nosotros que demostremos, y eso es, de hecho, en las objeciones ese es todo un tema, porque muchas veces lo que queremos plantearle a la administración es un tema que tiene que ver con un tema de oportunidad, de conveniencia, que también forma parte del bloque de legalidad que la administración tiene que respetar, pero donde muchas veces nuestras observaciones dirigidas desde el sector privado no se escuchan porque no se ven como una vulneración directa a la libre concurrencia o a la igualdad de trato. Entonces, ahí hay todo un... Por otro lado, hay que tener claro, y esto es muy importante, que los mecanismos de control y las oportunidades, esas que yo decía ahora, de cómo le digo a la administración, por ejemplo, este presupuesto está subestimado, esto que usted quiere contratar, este sistema, este software, este servicio es tan especializado que no cuesta eso que usted está planteando. El presupuesto que usted tiene es muy moderado. Ahí posiblemente en un ejemplo como ese, algo pudo haber fallado en la fase preliminar del procedimiento, del estudio de mercado, que también hemos hablado de ese tema en otras ocasiones. Pero lo cierto es que el ordenamiento jurídico da mecanismos de control y establece oportunidades de interacción, pero son muy limitados. Y muchas veces eso genera una frustración, o a veces creemos que el éxito de nuestra licitación está en eventualmente el recurso de objeción o el recurso de revocatoria o de apelación. Y aquí yo con todo cariño sí les digo, no cuenten con eso necesariamente. Traten de ganar la licitación desde la presentación de su oferta, desde antes, desde el análisis estratégico y de competencia que usted hace, y no espere a que a través de un recurso usted vaya a ganar el negocio que usted está visualizando. El recurso es una alternativa, pero cada vez vamos viendo en la práctica que no siempre son tan efectivos, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado. El concurso hay que ganarlo con la oferta, no con el recurso. Un poco el mensaje que quiero transmitir. Por otro lado, es importantísimo tener claro que a la pregunta, ¿puede la administración? Esta es una pregunta muy recurrente, ¿verdad? ¿Puede la administración pedir 10 años de experiencia? ¿Puede la administración pedir X certificado de calidad? ¿Puede la administración dar puntos por una patente local, por tener una patente que sea temporal en el lugar donde se va a ejecutar el contrato? La respuesta casi siempre es sí. Vean que hay un casi, ¿verdad? Pero ¿por qué? Volvemos al primer punto, porque se presume que la administración sabe lo que hace. Muchas veces se equivoca en práctica, pero hay que demostrarlo y tenemos que lograr que alguien nos dé la razón. Entonces, normalmente cuando ya el pliego está hecho y sale a publicación, ¿verdad? Y empieza el plazo para objetar o para pedir aclaraciones, esa es la oportunidad procesal que tenemos para pedir un cambio, para tratar de gestar algo que que pueda, digamos, facilitar las condiciones de participación, tomando en cuenta que la administración al final, pues tiene que resolver a favor del interés público. No, por supuesto, ella no va a tener la visión de resolver porque esto le va a facilitar el camino a X empresa, no lo puede analizar así. La administración, entonces partimos de que ha hecho todo el análisis y de que los requisitos que está pidiendo en el pliego ya están bien sustentados técnica y jurídicamente, y que cree la administración, está convencida que esa es la mejor solución para satisfacer la necesidad que tiene al frente, ¿no? Por otro lado, hay reglas ya establecidas y se presume que todas esas reglas son de conocimiento generalizado, que ustedes están muy al día con lo que dice la ley, con lo que dice el reglamento, y ahora que ha habido cambio en el régimen jurídico, pues que ustedes saben, por ejemplo, que un contrato
ya no se puede, un nuevo contrato de la nueva ley no se puede modificar por un 50%, sino que como máximo se puede modificar hasta un 20% y solo en condiciones muy calificadas hasta un 50%, ¿verdad? Y que en cambio, si usted tiene un contrato que viene de la ley anterior y todavía hay posibilidad de modificar, esa modificación sí se sigue manejando con las reglas del régimen jurídico que lo vio nacer. Ese tipo de cosas tan importantes, pues hay que saberlas y se presume que ustedes las saben, como también los tipos de procedimiento que hay, las excepciones a los procedimientos ordinarios que la ley ahora dispone, que son muy diferentes a las que había antes. Antes había más flexibilidad y el tema de conocer y de saber las reglas tiene que ver también con el riesgo de eventualmente incurrir en una contratación irregular. En fin, que las reglas hay que conocerlas y uno no puede alegar en determinado momento, yo no sabía que la ley cambió en eso, yo no sabía que ahora no se puede hacer eso. Entonces, también eso es importante. Y lo que les comentaba, el interés público siempre en la materia de los procedimientos de contratación va a prevalecer sobre los intereses particulares, sobre los intereses personales o empresariales. Entonces, si ya uno tiene como este marco conceptual básico, ya va aterrizando, digamos, en lo que puede y no puede hacer en un procedimiento de contratación. Por otro lado, en el tema de la correcta presentación de ofertas y cómo ser más eficientes en contratos de bienes y servicios, hay que considerar cosas que son también genéricas, pero que lo aplicamos a cada caso en concreto. Condiciones estratégicas y de competencia, le llamo yo, pero que tienen que ver con el manejo del procedimiento también. Saber identificar las oportunidades de negocio, eso significa contar con toda la información o la mayor cantidad de información relevante, ¿verdad? Poderla revisar en el momento preciso. Si ustedes son suscriptores de Conexis, buscaron esta herramienta porque saben que les da información sistematizada, que les da alertas, que les puede facilitar eso de identificar oportunidades de negocio, ¿verdad? Pero además hay que saber interpretar esa información que recibo. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo una invitación a participar en un estudio de mercado o en realidad ya me están pidiendo presentar una oferta? Porque no es lo mismo presentar una propuesta con un precio de referencia en un estudio de mercado que presentar ya la oferta como tal. O la administración me está notificando de que hay una mejora de precio, pero ¿y eso qué es? Yo sé qué significa una mejora de precio. Sabía o no, yo no me leí el pliego de condiciones y no sabía que aquí había precio en dos fases. Que yo tenía que primero cotizar un precio 1 y después me iban a dar oportunidad de cotizar un precio 2 y yo ya no lo puedo mejorar. Entonces no es solo tener la información, sino es saber interpretar, ¿verdad? Eso nos lleva a tener claridad también sobre lo que puede y debe hacer o no a lo largo del procedimiento. La administración, ¿verdad? Si puede modificar, aquí no sería ya el cartel, sino más bien el pliego, si puede prorrogar los plazos, si puede exigir ciertos requisitos como obligatorios o puntuar, dar puntos en el sistema de evaluación a ciertas características, ¿verdad? Para poder, si no, gestionar, que sería el tercer punto, saber reaccionar en cada etapa del procedimiento. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer mis competidores? Es válido que los competidores, por ejemplo, analicen las ofertas recibidas y ellos hagan llegar prácticamente su estudio de ofertas a la administración. Eso es una práctica muy común hasta donde el SICOP lo permita, ¿verdad? Pero este tipo de cosas, bueno, saber, ¿eso tiene un valor jurídico o no? Para la administración es vinculante si yo le hago llegar todo un análisis de las ofertas de mis competidores, descalificándolos, por supuesto, ese sería mi interés, o no, ¿verdad? O hasta dónde puedo, si se me olvidó subsanar algo, subsanarlo después a través de un recurso o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas es indispensable saber. Ok, volvamos al tema de la presentación de la oferta, de cómo participar para ser más exitosos. Bueno, hay que tomar en cuenta condiciones normativas referidas al tipo de contrato. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Condiciones derivadas del propio pliego de condiciones que necesariamente tendremos que leerlo con tiempo, leerlo y analizar qué es lo que están pidiendo, ¿verdad? Muchas veces
claro, ahí depende del plazo que la administración haya dado, eso depende del tipo de procedimiento. Si es una reducida, pues el plazo va a ser menor, así es una licitación mayor, ¿verdad? Pero entonces ahí saber que debo tener cierta capacidad de reacción para poder leerme y revisar el pliego en todo su alcance y también entender que el pliego de condiciones se compone de los archivos que la administración adjunte, el PDF, el Word, la tabla de Excel, lo que la administración haya subido, pero también la información que está en las casillas del expediente electrónico y que todo debe tener congruencia y que puede haber un dato que está en uno de los formularios, en una de las casillas del expediente electrónico que no estaba tal vez en el PDF y que puede marcar una diferencia. Por ejemplo, un tema de garantía de cumplimiento y que eso incida en cómo yo cotice el precio, ¿verdad? Y por supuesto, las condiciones relacionadas con la presentación de la oferta como tal. Ahí podríamos tener el límite a la subcontratación por ejemplo, el tema de qué puede hacer o no puede hacer un subcontratista o la participación única de si mi subcontratista va a participar en mi oferta, pero también va a participar con otros oferentes, eso hasta dónde está permitido o no. Entonces, todos esos factores inciden. Empecemos repasando, como dijimos, hay que tomar en cuenta los elementos del tipo de contrato. Entonces, hablemos del contrato de suministro, que también se le conoce como contrato de bienes, ¿verdad? En la ley está como contrato de suministro. Vean que yo aquí le agregué contrato de bienes, suministro de bienes. Se usan como sinónimos. Está regulado en el artículo 74 de la ley y en los artículos 191 y 198 del reglamento. El contrato de suministro puede ser por cantidades fijas, entonces eso ya es una compra que va muy segura, ¿verdad? Hablamos en otra charla de las condiciones de la entrega según demanda. Eso tiene si es una cantidad fija, me están comprando 100 computadores, perfecto. Ese es el negocio está ahí claro. La administración me está diciendo qué quiere, cómo lo quiere, para cuándo lo quiere. En cambio, distinto es cuando la administración plantea la modalidad de entrega según demanda, donde la administración no me asegura compras por cantidades definidas ni periodos, me da proyecciones y me avisa, me dice que me va a avisar de una periodicidad, que me va a ir dando como alguna seguridad jurídica, pero no se compromete a comprarme algo. Entonces, eso es otro tipo de negocio y eso lo tengo que tomar en cuenta a la hora de estructurar mi oferta y saber cómo participar. Lo mismo en consignación, si la administración me compra lotes de productos, pero que dependen del consumo, es decir, realmente va a usar eso que yo necesita inclusive un cambio. Puede haber eventualmente otro tipo de modalidades. Tengo que saber que el contrato de suministros o de bienes no puede ser por un plazo mayor a 4 años en total, ¿verdad? Eso puede incluir el plazo original más las prórrogas y aquí puede haber condiciones como que el plazo ya de una vez sea de 4 años directamente, ya yo sé, o en cambio que el plazo sea de 1 año prorrogable hasta por 3 más, para un total de 4. Por lo tanto, esa es otra condición de negocio distinta. Y entonces eso puede variar y eso puede hacer también que yo defina o tenga la necesidad de revisar cómo puedo presentar la cotización del precio en función de ese plazo, ¿verdad? Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la ley ya le dice a la administración las especificaciones que usted vaya a poner con respecto a ese bien que va a comprar tienen que estar definidas en términos de calidad, o sea que la administración, si nos devolvemos a aquella pregunta que veía al principio, ¿puede la administración pedir requisitos de calidad? Sí, sí puede y ahora con la nueva ley diríamos debe sopesar y debe además establecer, bueno, en función del principio del valor por el dinero, cuál sería la mejor combinación de requisitos de calidad, si a través del sistema de evaluación, si como requisitos de admisibilidad, cómo sería para obtener la mejor solución, pero también deben estar definidas esas especificaciones en términos de desempeño y funcionalidad. Y aquí podríamos agregar que las especificaciones técnicas, y eso también lo viene diciendo los criterios de Contraloría, se den en función de rangos, en función de
de parámetros abiertos que favorezcan una mayor participación, ¿verdad? En la medida en que la administración cierre mucho las características, pues ahí puede estar restringiendo eventualmente de una manera ilegítima la libre concurrencia. Eventualmente también en este tipo de contratos es válido que la administración pida partidas, ¿verdad? Y líneas independientes, o que inclusive llegue a decir, que eso se ve bastante común en este tipo de contratos, eh, que el participante, que hay que participar en la totalidad de líneas. Y ahí es muy importante recordar lo que dice el artículo 90, inciso, el punto 90.2, inciso H del reglamento, que dice que la obligación de participar en la totalidad de las líneas solamente se puede exigir cuando exista una justificación técnica y además cuando así haya sido advertido en el pliego. ¿Cuántas veces ese tipo de temas vienen claramente especificados en los pliegos? Y ahí es donde las administraciones muchas veces fallan, tanto en el tema de la delimitación de las especificaciones técnicas con esa amplitud y con esas características de desempeño, de funcionalidad, más que irse en función de una marca, ¿verdad? O de un parámetro en particular que solo lo tiene X oferta o algunas en el mercado, ¿verdad? Debería ser la administración pensar en amplitud. Y eso nosotros también lo tenemos que saber. Si luego vemos que el pliego de condiciones viene muy abierto y a nosotros eso no nos favorece, pues tomar en cuenta que la administración más bien está tratando de propiciar una mayor participación. Y también podría estructurar el negocio en partidas o líneas independientes que pueden llegar a generar contratos diferenciados, ¿verdad? Si la administración claramente obliga a que todos los oferentes participen en todas las líneas porque le quiere adjudicar a un solo, a un solo oferente todo el contrato, no quiere complicarse la vida. Ella quiere simplemente tratar al final con un contratista. Pero eso eventualmente podría, por ejemplo, desestimular la participación de pymes, que tal vez no tienen una capacidad para entrar en todas las líneas, o por ejemplo, que hay un tema asociado a la garantía de cumplimiento. Si la administración estructura este concurso de esta manera, ¿cómo debe rendirse la garantía de cumplimiento? La garantía de cumplimiento es proporcional a las líneas que yo puedo recibir como adjudicatario, o es una garantía fija que al final puede ser que llegue a una situación en donde yo gané solo una línea y la garantía es un monto fijo que no me sirve, o sea, que es mucho más elevado que lo que yo me voy a ganar por esa línea adjudicada. Ese tipo de cosas las tenemos que revisar, por supuesto, antes de participar. Lo mismo el tema de la actualización de bienes, que está regulado en el artículo 287, que por ejemplo, para el caso de la tecnología, la administración tiene que advertirnos en el pliego que si llega a haber un periodo muy abultado, digamos, entre que se ofertó y se hace la entrega del producto y hay un producto actualizado, pues le voy a tener que entregar el producto actualizado. Eso me lo tienen que advertir la administración en el pliego de condiciones. Entonces, esas son algunas de las características de ese tipo de contratos de manera general. ¿Cómo debemos presentar nuestra oferta? En términos generales, vamos a repasar algunas condiciones y vamos a ver ahora algunos ejemplos, como para ver además lo que hacemos bien y lo que eventualmente hacemos mal. Lo primero es que, lógicamente, y a partir de todo lo que hemos venido diciendo, hay que cumplir con los requisitos generales ya que condicionan la participación. Ya ahora hay una serie de requisitos mínimos para poder entrar a un procedimiento de contratación. Y eso incluye, por ejemplo, la inscripción previa en el registro oficial del SICOP, el tener ya nuestras declaraciones juradas rendidas, estar claros en que no tenemos ninguna prohibición, nuestra empresa no tiene ningún tema, ningún problema de prohibición, ni nuestra empresa tiene un impedimento para participar por la imposición de una sanción administrativa de inhabilitación, ¿verdad? Entonces, eso como reglas, como un aspecto básicos de participación. Por otro lado, hay que considerar aquellos requisitos derivados ya de la normativa general. General, a nivel más allá de contratación pública y también de la propia normativa de contratación pública, como por ejemplo, bueno, el cumplimiento de deberes éticos de probidad, de transparencia, que me pueden pedir, por ejemplo,
que acepte o que tenga un manual de buenas prácticas o de ética y en las contrataciones, los deberes con el régimen de la seguridad social o el pago de impuestos o el cumplimiento de otras obligaciones relativas al tipo de negocio o la actividad lucrativa, lo advierta o no el pliego, como por ejemplo la famosa patente, que la patente es un impuesto que se paga por la licencia municipal. Nuestra actividad está obligada a tener la licencia municipal, la patente, el permiso sanitario de funcionamiento, la póliza de riesgos laborales, este tipo de cosas que la administración puede que inclusive no los mencione en el pliego y que luego me los va a pedir porque tal vez algún competidor le hizo ver, vea, esta persona no tiene patente, esta empresa no tiene, o esta persona a título de persona física que está presentando oferta no tiene. Y entonces a eso puede ser un tema que determine si la oferta queda viva o no dentro del procedimiento. Entonces aquí tendríamos ese tipo de requisitos. Y luego, pues muy importante, los requisitos propios del procedimiento en particular. Y ese es uno de los temas en los que yo me quería enfocar, justamente a raíz de cosas que hemos visto en la práctica. Y ahí tenemos la acreditación de las condiciones específicas exigidas por la administración, cuando inclusive muchas veces la administración no sea muy clara a la hora de pedirlas en el pliego. Y ahora les voy a poner algunos ejemplos. Y esa puede ser un gran tema a la hora de si nuestra oferta está bien o mal presentada. Y ahí también, bueno, los temas que habíamos considerado o mencionado antes del principio de participación única, mi subcontratista no puede entrar con otras ofertas también como subcontratista o no puede entrar en una oferta en consorcio en el mismo procedimiento de contratación. Tiene que decidirse si participa conmigo como subcontratista o si entra en consorcio con otra empresa en la misma licitación. El límite a la subcontratación, y aquí diríamos no solo el límite, ahora vamos a ver, recuerden que la charla también habla de los contratos de servicios, hasta dónde los profesionales que trabajan con la empresa, ¿cómo son? ¿Son subcontratados? ¿Forman parte de la planilla? ¿Qué vamos a poner a hacer a este subcontratista? El subcontratista va a hacerse cargo de una tarea especializada o lateral, digamos, o secundaria, o en cambio el subcontratista es el que tiene el know-how, hace el punto medular del objeto contractual, porque entonces ahí habría un problema, ya eso no calificaría como subcontratación. Y por supuesto la forma de cotización del precio, incluidos ahí temas como valorar si hay mecanismos de mejora, si puedo ofrecer un descuento, cuándo tengo que dar el descuento, los índices, como decía ahora Eduardo Rojas, en cuanto que hay que ya en la oferta ir delimitando cómo voy a manejar eventuales reajustes o revisiones de precio en la etapa de ejecución del contrato. Bueno, entonces, ejemplos de eso. Revisar, bueno, en el primer caso, si nuestra información del registro del SICOP está actualizada y verificar si entramos con subcontratistas, que nuestros subcontratistas estén inscritos y que todos lo tengan en regla, ¿verdad? Eso por ese lado. En el otro caso, verificar que nuestra licencia comercial, este es un tema que cada vez se va haciendo más, ustedes han visto posiblemente quienes tienen más años en esto, que van brotando como temas que se ponen de moda, ¿verdad? En algún momento fue la garantía de participación, que si le faltaba un colón, que si no sé qué, eso hablo de muchos años atrás cuando no estaba lo del 80%, que era el porcentaje mínimo con el que uno podía después subsanar si le hacía falta un medio céntimo para que la garantía estuviera completa. Pero a lo largo del tiempo van saliendo como temas que se ponen de moda. Uno a veces no sabe ni cómo el tema de, por ejemplo, las patentes, las licencias comerciales municipales, de pronto adquirieron tanta relevancia y hoy día la tienen, ¿verdad? Y ya hoy nadie se cuestiona que para presentar oferta, según el tipo de negocio, pues esa licencia municipal tiene que estar al día, pero además tiene que responder al objeto contractual propio, ¿verdad? La patente, que es el impuesto, repito, pero popularmente la conocemos como la patente, que se paga por la licencia municipal, responda al objeto contractual o en su caso, que esté validada por la municipalidad. Si yo tengo una patente de oficinas administrativas
y me dedico a vender productos de limpieza y me dedico a dar servicios de limpieza y también doy mantenimiento de computadoras, no sé, soy muy versátil y hago varias cosas a través de la misma empresa, esa patente de oficinas administrativas me respalda cada una de esas cosas. Tengo que estar seguro de eso porque ese puede ser un punto que la competencia ataque de mi oferta. ¿Cuál es el mejor resguardo de eso? Irme yo a la municipalidad que me otorgó la patente y preguntarle, yo tengo todos estos giros de negocio, ¿esta patente me cubre todos o tengo que ir una por una? Eso no está tan claro al nivel de la regulación, no está tan uniforme. El Código Municipal pide artículo 88 o dice que las actividades comerciales necesitan esta licencia, digamos, a nivel municipal, actividades lucrativas, pero cada municipalidad a través de su ley de patentes regula el tema. Entonces es cada una de ellas la que puede decir si hay municipalidades que dicen, no, yo con oficinas administrativas tengo cubierto todo eso. Yo no tengo una lista de patentes o de licencias para cada tipo de cosa. Para nosotros está todo cubierto. En eso ha habido cambios porque las municipalidades vieron cómo esto ha adquirido importancia y entonces han empezado a desagregar actividades porque así van recaudando más recursos, ¿verdad? Un poco la lógica. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resguardar este tema? Pues ir a verificar si la patente que yo tengo abarca, si yo me he dedicado toda la vida a servicios de limpieza, pero ahora quiero empezar a vender productos de limpieza, que no es lo mismo, ¿eso qué? ¿Me cubre o no me cubre? ¿Verdad? Yo no les puedo dar la respuesta la va a tener la municipalidad que le da a usted esa patente o esa licencia comercial. Lo mismo para otros requisitos, vean el caso también de la póliza de riesgos laborales, eso está empezando a pasar también, que si esta póliza cubre, si tiene que, qué tanto detalle tiene que decir. ¿Quién nos resuelve esta duda? El propio INSS. Y posiblemente estas entidades al principio ni tenían conciencia de esto, ¿verdad? La póliza, por ejemplo, era un requisito que se pedía usualmente en mis primeros años, digamos, en la contratación pública, un requisito que se veía mucho a nivel del contratista, no de oferta. Eso ha ido cambiando. Ahora las administraciones desde la oferta se quieren asegurar. Que no, que sí. Bueno, al final es un requisito legal con el que hay que tener. Entonces la administración puede decir, yo me quiero asegurar que los oferentes lo tengan. En el pasado, ya les digo, tradicionalmente eso era un requisito que se verificaba ya en ejecución contractual. Pero eso queda mucho a criterio de cada institución. Y en el tercer ejemplo, en el tercer caso que vimos, pues es fundamental, ya hablando de los requisitos propios del procedimiento como tal, incluir, por ejemplo, aquí yo estoy usando el concepto de ficha técnica, pero dependerá del objeto de la contratación. Ven que todavía estamos en bienes, en compra de productos, de suministro de bienes. Y ojo, la información indispensable para que la administración tenga total claridad de lo que yo estoy cotizando al momento en que ella abrió en el sistema SICOF mi oferta, ¿verdad? Y eso, esta charla ha nacido de un caso en donde información básica el oferente no la presentó y luego vino con la duda, pero yo tenía que haber presentado eso. Claro que sí. Hay información y por eso les decía, tal vez la charla a algunos les parezca como muy básica, pero ¿qué pasa? Que en la práctica vemos que lo básico muchas veces no se domina, ¿verdad? Y entonces, la información esencial para que la administración sepa exactamente lo que yo le estoy cotizando, eso tiene que ir en la oferta. No nos podemos atener, ya yo les decía al principio, no nos podemos atener al recurso, presentar ahí una media oferta y luego ver cómo están las otras, si hay una oferta que está peor que la mía y entonces tratar a través del recurso de ganar el negocio, o peor, no podemos tampoco atenernos a la subsanación. Ojo con el tema de la subsanación porque también ha habido cambios y entonces esa es un arma de doble filo. La administración me puede decir, ya a usted se le pasó la oportunidad para subsanar y la ley dice que es una única oportunidad y que caduca y yo ya hasta aquí llego. Usted tuvo que haber subsanado y como no lo hizo, entonces queda fuera. Y esa podría ser una interpretación. Vamos viendo que, por ejemplo, Contraloría está flexibilizando el tema de la subsanación, pero es que Contraloría no entra a resolver absolutamente todos los casos. Contraloría no está presente en cada una de las licitaciones que se van tramitando, ¿verdad? Ni hay un policía, como siempre les digo, de la contratación pública diciendo esto sí o esto no.
Entonces, nosotros con el conocimiento de las reglas, con el conocimiento de los criterios que hay, tenemos que anticiparnos. Tenemos que ver cosas como, por ejemplo, lo que hablábamos, si hay varias partidas, si hay varias líneas, me permiten poner el precio, cómo debo cotizar el precio. Si me están pidiendo precios unitarios, si me están pidiendo precios totales. Muy importante, el SICOP refleja, tiene la forma claramente para que yo pueda cotizar en el formulario del SICOP tal y como la administración lo pide, porque muchas veces la administración pide una cosa en el papel y luego en el formulario SICOP y por limitaciones del propio SICOP no puede valorar la oferta o el oferente no puede subir la información como la administración la quiere. Entonces, ¿qué hacemos en casos como esos? La oferta depende de que ese tema alguien lo clarifique y alguien le diga, bueno, no, bueno, en SICOP preséntelo así y en el papel preséntelo de esta otra manera. Eso podría llegar a pasar. Y lógicamente, bueno, aquí el tema del desglose del precio o eso que mencionaba Eduardo, de los índices asociados, que aunque eso no es relevante para efectos de la evaluación de la oferta, eso quiero aclararlo, ¿verdad? Va a ser relevante a futuro. Si yo gané, pues eso puede ser relevante a futuro. Aspectos claves y como para ir puntualizando un poco más. Bueno, entonces hay que entregar toda la información que acredita que cumplo con los requisitos esenciales al momento de presentar la oferta. No me espero a la subsanación. ¿Por qué? Porque puede ser un aspecto que es tan importante que la subsanación puede generar una ventaja indebida, entonces no me van a aceptar la subsanación. Tengo que identificar, y esto obviamente no aplica a todos los escenarios, estos son ejemplos de casos que podrían darse, pero que ustedes pueden decir, mira, eso me pasó a mí o me puede pasar a mí en esta licitación. Identificar lo que decíamos de si hay adjudicación parcial por líneas o por partidas y si la garantía de cumplimiento es proporcional. Que no nos pase como le pasó a una empresa que viene y dice, la garantía es más grande de lo que yo me voy a ganar, yo no quiero seguir con este negocio, yo me quiero salir, ¿cómo hago para que no me adjudiquen? ¿Cómo hago para que no me den el contrato? Vean lo increíble, bueno, porque no se tomó en cuenta este elemento, ni la administración lo tomó a la hora de estructurar el negocio, ni el que participó no lo llegó a visualizar. Verificar lo que hablábamos también, si hay fase de mejora del precio. Hemos recibido muchas consultas donde nos dicen, claro, ahora me dicen que mejore el precio, yo no sabía que había que mejorar el precio. Las mejoras del precio ya vienen anunciadas en el pliego, con lo cual esto no es un factor sorpresa. Si yo no lo sé, es porque no me leí el pliego de condiciones, ¿verdad? Y entonces ahí tengo que, si ya hay una mejora de precio contemplada, tengo que saber que no voy a dar mi mejor precio en la primera oportunidad. O qué valor de calificación tiene el precio. Normalmente es el factor preponderante, pero y en la combinación de los restantes factores de evaluación, cómo juegan todos para saber cuáles son mis oportunidades de ganar el procedimiento. Identificar, aquí volvemos al tema de subsanación, qué aspectos podrían ser subsanables y que no los tengo en la oferta, que al momento de presentar la oferta no los voy a tener. Entonces, que ahí tengo un riesgo. ¿Qué hago? ¿Participo? ¿No participo? ¿Me la juego? ¿Puedo esperar a llegar a la subsanación y ahí completar eso que me está faltando? ¿O ya sé que no y entonces mejor ni participo? Y por otro lado, saber diferenciar los requisitos que son del oferente, de los requisitos o de la oferta también, de los que son ya del contratista o de la etapa de ejecución, que muchas veces, hay que decirlo, y en la práctica lo vemos, la administración los confunde, no los diferencia correctamente. En algunos casos va hablando de oferente y luego habla de contratista, luego habla, incluso en un cartel, me hizo gracia hace poquito, un cartel de un procedimiento que está abierto, que la administración habla de potencial oferente, y uno dice, pero ¿cómo va a obligar a un potencial oferente? Potencial oferente somos todos ahora que no estamos presentando oferta y que tenemos interés en presentar oferta en algún concurso. Y entonces aquí vamos a ver un caso práctico como para aterrizar. En una compra de vehículos, vean todas las especificaciones técnicas, esto es apenas un extracto, ¿verdad?, de un pliego de condiciones, donde vemos características técnicas y vamos a ver cómo deberíamos responder a esas características pensando en la buena presentación de la oferta. Y aquí tenemos características desde la más genérica, vehículo eléctrico, automóvil, sedán o hatchback, propulsado únicamente por energía eléctrica, cuya energía proviene de un sistema de almacenamiento con batería, que a la vez es recargada directamente por una fuente de electricidad externa. No posee motor de combustión externa, 4 puertas, 5 pasajeros,
autonomía mínima según norma EPA, y ahí nos dice cómo, potencia mínima 80 kilowatts, torque mínimo 250, eficiencia máxima, bueno, ahí va dando todas las características. En función de esto y de este ejemplo, ¿cómo deberíamos presentar la oferta? Por ejemplo, si el requisito es ese genérico que dice vehículo eléctrico, automóvil, sedán o hatchback, ¿qué debo decirle yo a la administración? ¿Y por qué? Parece que esto es elemental, pero es que vemos estos errores en la práctica. Pues, ¿qué debo decirle? Mínimo debo decir si es un sedán o si es hatchback, qué tipo. Y muy importante, si al final yo no digo que es sedán o que es hatchback, con que yo dé la marca y el modelo, la administración con la ficha técnica ya lo puede ver y va a saber cuál de las opciones que ella puso es la que yo le estoy utilizando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo omito el dato? Esta matriz, vean esta pequeña tablita que yo construí para efectos de la charla, podría uno tenerla como análisis de riesgos. Yo sé que muchas veces no da tiempo, pero a veces hay que hacer un esfuerzo para presentar una buena oferta. Esto podría ser subsanado y aquí en muchos casos depende de cómo. Por ejemplo, si yo no dije nada en el documento de oferta, en el documento que yo suscribo, el Word que luego paso a un PDF y recuerden que además la oferta se compone, sobre la oferta cae un principio que es el de integridad, se dice en la ley, pero en realidad es integralidad, es una misma oferta, la ficha técnica, los catálogos, la información del fabricante, más el documento que yo suscribo y que subo. Y todo eso, que es una sola cosa, va respaldado por la firma que yo hago en el sistema. No tengo, de hecho, que firmar cada uno de esos papeles para que se consideren válidos, ¿verdad? Puede ser que yo en el documento mío de oferta, yo no puse la marca y modelo. Yo puse, que eso es muy típico, entendido y aceptado. Cumple, ¿verdad? Pero no estoy diciendo nada de eso. Pero yo ahí metí la ficha, el brochure, el catálogo del fabricante. Yo ya dije cuál es la marca y el modelo. Entonces ya la administración tiene un dato que va dentro de la oferta para saber exactamente qué es lo que yo le estoy cotizando. De todas las opciones que ella dio, ¿cuál es la que yo di? Vean la otra característica que dice, no posee combustión interna. Ahí perfectamente yo puedo decir sí, entendido y aceptado, cumple. No es necesario que yo diga no posee combustión interna. No, ¿por qué? Porque con la misma marca y modelo y con la información técnica que yo estoy aportando, ahí se ve que no cumple con esa condición y por lo tanto cumple con el cartel. Pero en cambio estas otras características, si la administración dice potencia mínima 80, lo suyo sería que yo diga cuál es la potencia que tiene el vehículo que yo estoy cotizando. Si tiene 100, si tiene 120, lo que sea, ¿verdad? Si no digo nada, y eso vean qué interesante, en la otra columna, posibilidad de subsanar, mucho depende de cómo se presenta. Por ejemplo, en el primer caso, si el oferente no dio ni la marca ni el modelo, ni dijo nada, ni presentó ninguna ficha técnica, ningún catálogo, la subsanación de eso podría estar generando una ventaja indebida. Y eso podría generar la descalificación de la oferta. Simplemente, si yo ante el llamado de la administración de compra de vehículos dije a todo entendido y aceptado y no dije ni qué vehículo estoy cotizando, ni qué marca, ni qué modelo, ¿cómo va a saber la administración qué es lo que yo le estoy presentando? ¿Verdad? Pero distinto es, como decíamos, bueno, no dije la marca y el modelo en el documento, pero viene la ficha técnica, viene el catálogo y entonces ya la administración sabe. En el caso de la potencia, puede ser que yo no la indiqué en la oferta, pero en el propio catálogo o en la ficha técnica, ahí viene indicado. Entonces, eso se subsana de esa manera o ahí está la información, no quiere decir que no está. Y en el caso del otro requisito que decía autonomía mínima según la norma EPA y que daba una serie de variables, aquí lo suyo sería indicar cómo cumple. Y entonces es muy importante construir nuestra oferta a partir de ese análisis. ¿Cuál es la información que la administración me está pidiendo y cómo se la presento? Y les decía que a veces la administración lamentablemente no ayuda. En este pliego de condiciones que yo uso de referencia para este ejemplo, la administración sí pedía específicamente marca y modelo del equipo. Y entonces, bueno, eso uno lo agradece.
Pero hay casos en donde la administración da por supuesto que eso es un dato básico que usted no va a omitir. Y entonces no dice, deme la marca y el modelo, pero por supuesto que eso se sobreentiende que es indispensable. Que yo, si la administración compra, pasemos este ejemplo a compra de computadoras. Computadoras portátiles de pantalla tal, de que tenga brillo tal o que tenga tales características, pasaría lo mismo. Hay que decirle a la administración cuál es la marca y el modelo. Si yo dejo eso en blanco y no presento ninguna información técnica y luego pretendo subsanar, ahí, desde mi punto de vista, estaríamos en un escenario de ventaja indebida y de un alto riesgo de descalificación. Entonces aquí tenemos, anotando eso, no es lo mismo si se omite del todo un dato esencial, no es igual de grave que si se omite un dato en la oferta, pero esa información va en la ficha técnica. Y vean que ahí hay una imprecisión también, porque la ficha técnica forma parte de la oferta, ¿verdad? Pero hablando de oferta en el sentido del documento como tal, en donde llenamos o exponemos las características de ese bien, de ese producto que estamos entregando. Otro escenario, si hay manifestaciones contradictorias. En caso de una contradicción de distintos extremos de nuestra propia oferta, la tendencia no debe ser a descalificar, la tendencia es hacer valer la manifestación que mejor se ajuste al pliego para conservar la oferta. Eso es un principio y una garantía que asegura el artículo 48 de la ley. Y por ejemplo, en un tema tan sensible como el del precio, ojo porque ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero si hubiera diferencias o inconsistencias en el precio, en la medida en la que uno pueda demostrar una trazabilidad del precio o que hay un error material o que hay una inconsistencia, pero que es porque tal vez el SICOP no permitió cotizar como la administración le estaba pidiendo, si no se genera una ventaja indebida y al final se puede determinar, no, aquí hay un precio cierto y definitivo, un error material o esto debe entenderse así por la lógica de la presentación, de la cotización que se está pidiendo, esas diferencias podrían eventualmente solventarse. Ojo que ese es un tema bastante sensible. Entonces vemos tipos de incumplimiento. No indicar expresamente en el PDF de la oferta, de ese documento que les digo yo, que empezamos con un Word, redactando todo y luego lo convertimos y lo subimos, la marca y el modelo, pero adjuntar las fichas técnicas, ese es un error, pero no es tan grave porque la ficha técnica forma parte de la oferta y solventa, da la información que me hacía falta en ese documento. No sería lo mismo, en cambio, no aportar datos del equipo, del producto bien ofertado y tampoco aportar fichas técnicas. Eso es como una oferta que va en blanco, ¿verdad? Y ahí la posibilidad de subsanar para válidamente se restringe más, porque eso es como decir, vehículo, vean que decía, 5 pasajeros, 4 llantas, ¿verdad? Es como lo lógico, que yo diga, entendido y aceptado, cumplo, pero no digo con qué, y luego vengo a rellenar la parte esencial de la oferta, a decir marca modelo, a decir, eso lógicamente no procede. Un documento de la oferta y la ficha técnica que omiten ciertos datos que el pliego pide. Eso podría ser, por ejemplo, la potencia del motor, en el caso que veníamos viendo. No lo dice ni la ficha ni lo dice la oferta como tal, porque a veces las fichas técnicas omiten cierta información. Ah, pero ya la administración tiene el dato principal, tiene el modelo y la marca. Y si el oferente luego trae un documento del fabricante que dice, sí, el modelo y la marca, en ese caso el motor tiene potencia tal, entonces ahí ese dato está bien subsanado, digamos. Datos contradictorios en lo consignado en la oferta y en la ficha podría llegar a pasar, pero ahí, con base en esta regla que vimos en el artículo 48 de la ley, que establece que puede haber manifestaciones contradictorias, pero que esas se pueden solventar a favor de la conservación de la oferta, se solucionaría y lo mismo en el tema del precio como comentamos. En el caso del contrato de servicios, y don Mauricio, perdón que me voy a extender unos minutitos más, vean que los contratos de servicios pueden ser con personas físicas o con jurídicas, puede ser para servicios técnicos o servicios profesionales. Aquí también pueden ser ya sea para contratar un profesional que todos los meses venga a dar X mantenimiento o venga a dar una clase de Zumba, en el caso de las municipalidades, que muchas veces pasa, los comités cantonales de deportes, o en cambio un curso en particular diseñado para la administración solo en un momento dado, o un mantenimiento preventivo de X servicio, de X equipo, perdón. La administración lo debe definir y lo debe definir en el pliego y saber nosotros cuál es esa modalidad que está, por la que está optando.
Igualmente el plazo no puede ser mayor a los 4 años. Aquí muy importante en este caso que estamos hablando de cualificaciones que deben tener esas personas físicas o jurídicas, los requisitos de experiencia y elementos que aseguren la calidad, el reglamento dice que en estos casos deberían ir como condiciones de admisibilidad. Ahí vamos a ver ahora un ejemplo donde la administración muchas veces confunde y eso es importante que nosotros no lo confundamos para y poder decirle a la administración, vea, usted está mezclando cosas. Aquí no es posible en esa delimitación de las condiciones de admisibilidad, bueno, en regla general no sería posible fijar barreras de ingreso y aquí pueden haber distintas formas de remuneración, ya sea por el arancel obligatorio, por una unidad de tiempo, por una unidad de ejecución, al entregarme X informe, le pagamos por cada informe que entregue, lo que sea. Veamos este caso, este es de un concurso que está ahora en trámite, los servicios para el desarrollo y la implementación de talleres en habilidades de liderazgo. Aquí, yo sé que cuesta, tal vez costará un poquito ver, pero dice que, por ejemplo, en el punto 1.2, el oferente debe contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el desarrollo e implementación de programas y talleres. En el punto 1.3 dice, el oferente debe presentar una declaración jurada donde haga constar que los instructores cuentan con una experiencia no menor de 5 años. Vean que aquí hay dos tipos de experiencia. Una, la de la empresa, que es la que se presenta como oferente, digamos, si fuera una empresa, podría ser una persona física también, ¿verdad? Pero si fuera una persona jurídica, ella, que es la que se presenta como oferente, y hace la diferenciación de quienes van a ser instructores. El pliego parte como de la lógica de que los instructores van a ser contratados por alguien más. Entonces, ahí vienen aspectos relevantes como el tema de la subcontratación, como el tema de si esos instructores forman parte de la planilla de la empresa oferente o no, y vean que aquí pide 5 años para el oferente y 5 años para cada instructor. Pero vean aquí hay una inconsistencia. La administración le está pidiendo al oferente, al que presenta la oferta, que declare, que emita una declaración jurada sobre datos que no se refieren a sí mismo, sino que se refiere a los instructores. Y eso no es posible en términos de declaraciones juradas. Uno declara bajo la fe de juramento de algo propio, ¿verdad? Aquí lo suyo sería pedir que cada instructor de los que se someten en esta oferta, pues declare sobre su experiencia. Y aquí, por ejemplo, también pide ya requisitos del título, la formación académica, los programas, los temas que estos instructores han tenido que haber desarrollado. Entonces vemos que requisitos de la empresa o del que sería oferente y los requisitos diferenciados de los instructores, pero muchas veces las administraciones confunden o inducen error en la forma de verificar el requisito. Entonces aquí diríamos aspectos claves, bueno, saber diferenciar los requisitos del oferente como tal, no necesariamente una empresa, de los requisitos de los técnicos o profesionales que acompañan al oferente en la prestación de ese servicio. Identificar cuando el pliego pide requisitos erróneos y ahí para pedir la aclaración o para objetar. Verificar la forma de presentación de la oferta, eso que decíamos es muy importante. Si los instructores son de planilla, si son subcontratados, si el componente que ellos asumen va a superar el 50%, o si al final sería mejor entrar en consorcio, porque tal vez el instructor, en este caso no podría ser, aquí les piden 5 años a ambos, a la empresa y a los instructores, ¿verdad? Pero tal vez hay requisitos que se puedan complementar y entonces a la larga es mejor hacer una oferta en consorcio. Y por supuesto, volvemos a la regla que vimos en el contrato de bienes y servicios, es indispensable entregar los datos esenciales para que la administración sepa qué estoy cotizando. En este caso son instructores, lo que quiere saber la administración básicamente es la empresa y los instructores. Y entonces aquí va a ser fundamental el nombre de los profesionales, ¿verdad? Ya con el nombre, si a mí me hizo falta la experiencia o me hizo falta el currículum, eso ya yo lo puedo subsanar válidamente, sobre todo que la experiencia, al ser un hecho histórico, eso es corroborable, eso no sería ilegítimo subsanarlo. Pero ¿qué pasa si en la oferta yo no digo nada? Yo nada más digo entendido y aceptado y no digo quién es el instructor que propongo. La administración no tiene el dato básico para saber si esta persona, que luego yo presento los atestados, tenía los mínimos de admisibilidad que se estaban pidiendo. Don Mauricio, al final podemos resumir, como ya para cerrar, bueno, que hay ciertos errores letales
¿verdad? Como no cumplir con los requisitos obligatorios por ley, ofertar algo distinto a lo solicitado, ofertar un precio que no es cierto y definitivo, ofertar, por ejemplo, superando el 50% del límite de la subcontratación, incluir subcontratistas no registrados en SICOP, mentir en la oferta, o muy importante lo que estábamos hablando en ambos casos, para ambos contratos, para ambos tipos de contrataciones, no demostrar desde la oferta que cumplimos con los requisitos trascendentales, los requisitos esenciales que la administración está pidiendo, y eventualmente pues no aportar oportunamente esa información que acredite que cumplo con todo y que soy el mejor. Don Mauricio, eso es lo que yo quería compartir hoy con nuestros invitados y suscriptores, y de mi parte pues muchas gracias. Gracias, Ana Marcela. Sí tenemos varias preguntas de los participantes, pero estamos un poquito justos del tiempo. Nada más para nuestros suscriptores, les quería, gracias por la charla, ¿verdad? Me parece fundamental que las áreas de licitaciones de sus empresas, los equipos de licitaciones, revisen la charla con cuidado. Y para eso nosotros tenemos, al entrar a nuestra plataforma, tenemos esta biblioteca donde ustedes pueden encontrar todas las charlas con la nueva ley que hemos venido registrando, incluyendo esta, eh, para, para que las puedan ir estudiando por temas específicos. De igual forma, pueden cuando entran al detalle de una oportunidad, pueden revisar, bueno, pueden hacer sus consultas a Ana Marcela directamente en este link, pueden revisar esos temas en la ley y el reglamento actualizados, y pueden consultar la documentación del expediente respectivo con la tecnología de GPT, ¿verdad? De GPT, que les ayude a encontrar datos, digamos, o preguntas usuales para asegurar, digamos, una debida lectura del pliego. Ya para terminar, los quiero invitar. Del 13 de marzo tenemos una charla interesante de México sobre cómo venderle al gobierno de México. Si alguna de las empresas ahora presentes tiene interés en esto, es una charla bien interesante. Va a ser a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México, que son las 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Se pueden registrar en licitaygana.com en la parte de noticias. Y finalmente, les recuerdo, si desean suscribirse a el taller con Ana Marcela de la ley de contratación, ahí es súper interactivo, ahí sí tienen oportunidad, cada sesión son 3 horas, tienen oportunidad de intercambiar, de ver sus casos, de discutir con otros participantes y demás. Aquí el espacio es muchísimo más limitado. Igual con el taller práctico de reajuste de precios, ¿verdad? Que ya vemos que eso sale por todas partes. Entonces, que se comuniquen con Erika, o que en este momento también, déjeme ver el poll final, o en este momento también con solo que den en este sondeo final que siempre hacemos, si están interesados en cualquiera de los dos talleres, ya para últimos cupos, para que estamos cerrando el cupo, el taller de la ley de contratación sería la opción 3, dar clic ahí. Y el taller de virtual de reajuste de precios sería la opción 4, dar clic ahí, y nosotros los contactamos de una vez y les pedimos sus datos ya para que queden registrados. Entonces, recuerden que estos talleres tienen esa ventaja enorme, que es lo que no pudimos hacer hoy, ¿verdad? Que pueden ustedes conversar directamente con Ana Marcela, exponer sus casos, ver todos los ejemplos, practicar, ¿verdad? Son varias sesiones, y la inversión realmente amerita. Este taller de la ley de contratación lo hicimos 2 veces el año pasado y los comentarios fueron excelentes. Igual este taller de reajuste de precios lo hicimos con lo que estaba, la normativa que estaba, digamos, vigente o actualizada el año pasado. Lo hicimos con un grupo de importante de empresas, y la evaluación fue excelente también.
todo el mundo recomendó llevar el curso y la calificación del experto también fue excelente. Entonces, den clic ahí para nosotros contactarlos hoy mismo, si se puede, para proceder con el registro, porque ya el viernes o a más tardar el lunes se está enviando ya los correos con los links para que puedan ingresar a las sesiones respectivas que empiezan, creo que el 7 de marzo empieza el de Ana Marcela y el 8 de marzo empieza el de Eduardo Rojas. Entonces, bueno, aquí les queda esta información o si quieren, si alguno quiere por WhatsApp contactar a Erika o escribirle por correo, ella está recibiendo todas esas llamadas. Las opciones 1 y 2, si alguno quiere información de Costa Rica, México, República Dominicana, Panamá, le da clic ahí, por favor. Los invitamos al taller este va a ser nuestro primer webinar en en México. El experto Raúl Rodríguez, él es doctor en administración pública y es experto y asesor en temas de contrataciones públicas en México. Creo que va a ser una charla bastante interesante. Si ustedes no venden aún en gobierno mexicano, para ver de qué se trata y si ustedes ya venden como para enterarse de qué más pueden hacer para fortalecer sus ventas allá. Entonces, la opción 2, si son suscriptores y requieren algún tipo de asistencia de parte de nosotros, estamos a las órdenes siempre para servirles. Y discúlpenos hoy con las preguntas, todas esas preguntas, como le digo, las pueden trasladar a estos talleres ya con tiempo para la próxima semana. Eh, Ana Marcela, no sé si tiene algún mensaje final para ir terminando el Zoom. Darle las gracias, don Mauricio, por el espacio y invitarlos a que nos acompañen en el taller donde podemos desarrollar con mayor detalle todas esas preocupaciones. He estado viendo las consultas, algunas se fueron respondiendo a lo largo de la exposición, ¿verdad? Y otras también eran como de casos específicos que por el tipo de evento es muy difícil atender, pero que en la capacitación con mucho gusto ya podemos tener ese espacio para discutir y comentar. No todo está resuelto, estamos en el camino de ir resolviendo y de ver cómo las administraciones van interpretando y aplicando la ley, pero de eso justamente ese es uno de los grandes aportes que tiene el evento. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Ana Marcela. Saludos y muchas gracias a todos por su importante participación el día de hoy. Aquí les dejamos estas opciones unos minutitos más. Agradecemos su interés y confianza en los servicios de Conexis y quedamos, como siempre, a las órdenes, esperándolos. Ojalá que se registren en esta charla y en la de México. Hay una de Panamá también. Mañana, una de Panamá bien interesante relacionada con el tema de hoy, de cómo presentar mejores propuestas para licitaciones en Panamá. Esa es mañana a las 9:30 de la mañana, hora de Costa Rica. También quedan cordialmente invitados. Eso está en licitaygana.com en la parte de noticias y eventos. Ahí se pueden registrar, igual que en la de México. Bueno, muchas gracias. Saludos, que estén bien. Buenas ventas y nos vemos próximamente. Saludos.